Sus dedos se retorcieron en mi cabello incluso antes de que entendiera lo que estaba sucediendo, y durante un largo segundo no sentí nada en absoluto, solo un extraño silencio sonoro. El tipo que llega justo antes de que el dolor finalmente alcance a un cuerpo que aún no ha decidido cómo reaccionar. Entonces, el desgarro golpeó mi cuero cabelludo y escuché su voz sobre mí, fría y plana, diciéndome que cocinara o saliera. Lo que él no sabía en ese momento exacto era que yo ya me había estado preparando en silencio para esta noche durante casi un año, y por la mañana todo lo que pensaba que controlaba me pertenecería a mí. Mi nombre es Bryn Sutherland, y más temprano esa misma noche, antes de que mi esposo me arrastrara por el piso de la cocina por mi cabello, su madre se sentó en el sofá de cuero que había pagado y anunció que su 55 cumpleaños se celebraría aquí mismo en nuestro condominio de 800 pies, con una fiesta patrimonial completa de 20 platos cocinados completamente por mis propias manos. Quiero guiarte exactamente cómo un matrimonio viaja desde un día de bodas tranquilo hasta la puerta de la cocina cerrada, porque nunca sucede en un solo momento. Sucede en pequeños alrededores uno tras otro hasta que finalmente miras hacia arriba y te das cuenta de que ya no reconoces a la mujer parada en tu propio reflejo. Conocí a Weston Cole cuando tenía 26 años y tenía el tipo de encanto que hacía que una persona se sintiera elegida. Recordando pequeños detalles de viejas conversaciones, apareciendo exactamente cuando más necesitaba a alguien. Nos casamos 2 años después, y en nuestro primer año, él ya había tomado el control de todas las cuentas compartidas en la casa, insistiendo en que era solo para protegerme del estrés financiero. Cada mes era mi cheque de pago el que cubría silenciosamente la hipoteca, mientras que el suyo se destinaba a viajes de golf y degustaciones de cerveza artesanal, un pequeño detalle que ignoré en ese momento, sin darme cuenta de cuánto importaría más adelante. Su madre, Marguerite, entró en nuestras vidas con toda la fuerza de una mujer que creía que la tradición superaba a la bondad. Ella nunca me ofreció calidez, llamándome la chica del lado equivocado de las vías a cualquiera que escuchara. Y Weston, criado solo por ella después de que su padre muriera joven, trataba cada palabra que salía de su boca como escritura. Durante 5 años me comprometí sin quejarme, tomando clases de cocina porque ella decía que mi comida era insípida, fregando pisos en mis manos y rodillas porque ella los llamaba polvorientos, y renunciar a un ascenso en otra ciudad porque dijo que una esposa adecuada pertenecía a casa. Me dije a mí mismo que los sacrificios eventualmente me ganarían una pizca de respeto. No tenía idea de lo equivocado que estaba a punto de ser probado. La noche antes de su cumpleaños, les dije claramente que 20 platos en un día no era una petición. Era una imposibilidad matemática para una sola persona que trabajaba sola en una pequeña cocina. Weston se levantó elevándose sobre mí con una expresión de puro disgusto y me dijo que si no podía manejarlo, podía empacar mis cosas y regresar a donde sea que viniera. Alcé la voz por primera vez en años, enumerando cada dólar que había invertido silenciosamente en esa hipoteca, mientras él gastaba libremente en sí mismo. Todas las noches masajeaba a su madre con dolor en las articulaciones. Cada onza de devoción que había dado a las personas que me veían como nada más que un parto gratuito. Ese fue el momento en que su mano me golpeó el cabello y me encontré siendo arrastrada por el piso hacia la cocina, golpeando mi cadera contra la isla de granito antes de empujarme hacia abajo y cerrar la puerta con llave desde afuera. Lo que él aún no sabía era que este acto único de crueldad era el momento exacto en que dejé de tratar de sobrevivir a este matrimonio y comencé a construir una salida. Me senté solo en el azulejo frío en la oscuridad, escuchando risas enlatadas del televisor sangrando por la puerta. Y en algún lugar debajo del dolor, una calma extraña y aterradora comenzó a asentarse sobre mí. No llamé a la policía primero y no llamé a mis padres para llorar.
Llamé a Harper Voss, mi compañera de cuarto de la universidad y una de las abogadas de divorcios más agudas de la ciudad, y le conté exactamente lo que acababa de suceder mientras la aplicación de grabación de audio de mi teléfono capturaba silenciosamente cada segundo. Mantener grabaciones se había convertido en un hábito mío durante el año pasado, desde que comencé a sospechar que algún día podría necesitar pruebas de que no era la mujer difícil e ingrata que siempre decían que era. Nunca imaginé que ese hábito se convertiría en lo mismo que los destruiría. Mientras Weston creía que estaba encerrado sollozando y derrotado, yo ya estaba 3 pasos por delante de él. Metí la mano en la despensa, aparté una lata vieja de avena que nadie había tocado en años y saqué una tarjeta de débito oculta que contenía $6,600 que había ahorrado silenciosamente durante 5 años, $1 o $2 a la vez, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cuando Weston finalmente abrió la puerta para ver cómo estaba, forcé una sonrisa suave y obediente y le dije que había descubierto todo el menú y que simplemente necesitaba correr a la tienda a buscar ingredientes. Creyendo que me había roto por completo, me dejó salir por la puerta principal. Y en el momento en que entré al frío aire nocturno, sentí algo que no había sentido en años. El primer verdadero soplo de libertad. Por la mañana estaba parado frente al espejo del apartamento de mi mejor amigo abogado, vestida con un traje a medida elegante en lugar de los pantalones deportivos desteñidos con los que Weston siempre me había visto. Mi cabello se echó hacia atrás para ocultar la tierna mancha cruda en mi cuero cabelludo. Harper ya había comenzado a preparar una orden de protección de emergencia, una petición de divorcio y los primeros pasos para proteger mi parte de los bienes matrimoniales porque, según las leyes de nuestro estado, cada $1 que había invertido en esa hipoteca durante 5 años me daba derecho a una parte significativa de todo lo que teníamos. Lo que ninguno de ellos esperaba era que yo no estuviera simplemente planeando desaparecer en silencio. Estaba planeando regresar directamente a esa fiesta de cumpleaños y darle a Margarita exactamente el banquete de 20 platos que ella exigió, pero no de la manera que estaba imaginando. Al mediodía regresé al condominio con tacones en lugar de zapatos para correr, cargando 2 pesadas cajas de cartón en lugar de bolsas de supermercado, mientras docenas de familiares empacaban en la pequeña sala de estar y guardaban silencio al verme. Margaret se sentó en el asiento de honor, presumiendo en voz alta del banquete que su nuera había prometido cocinar desde cero. Y Weston, sosteniendo una cerveza y riendo con un primo, apenas tuvo tiempo de registrar mi presencia antes de dejar la primera caja sobre la mesa de café con un fuerte ruido sordo. Dentro había 20 recipientes de plástico con tapa, todavía con las etiquetas adhesivas de los precios de los supermercados, llenas de los mismos lados de asador prefabricados y bandejas de delicatessen que se venden en cualquier supermercado de la ciudad. Y los saqué uno por uno, anunciando a cada uno como plato número 1, plato número 2, observando cómo cada rostro orgulloso en la habitación cambiaba lentamente de confusión a horror a medida que se daban cuenta exactamente de lo que estaban mirando. Weston se lanzó hacia adelante, gritando que había perdido la cabeza. Pero antes de que pudiera tocarme de nuevo, levanté el teléfono y dejé que la grabación se reprodujera para que toda la habitación la escuchara. Su propia voz amenazaba con echarme a la calle si faltaba un solo plato, seguida del sonido de mi propio grito mientras me rasgaba el pelo. Los familiares, que se habían estado riendo momentos antes, ahora permanecían congelados en un silencio horrorizado. Y Margaret, todavía con la blusa de 2,000 que le había comprado, comenzó a gritar que estaba tratando de humillar a la familia frente a todos los que les importaban. No alcé la voz para igualar la de ellos. En cambio, saqué la gruesa carpeta de documentos legales que Harper había preparado y los coloqué sobre la mesa junto a la fila de contenedores abiertos, anunciando con calma que estaba solicitando el divorcio ese mismo día.
Sobre la base de abuso físico documentado y años de explotación financiera, la habitación a mi alrededor parecía contener la respiración. Y por primera vez en 5 años, vi a Weston darse cuenta frente a cada pariente que una vez me había juzgado que la mujer callada a la que había estado arrastrando por el cabello por el piso de la cocina había pasado toda la noche construyendo el caso que terminaría con él. Las semanas que siguieron no fueron fáciles y no fueron instantáneas. Con la grabación, la documentación médica de mi lesión en el cuero cabelludo y 5 años de extractos bancarios que demostraban que solo yo había financiado el hogar, mientras Weston gastaba libremente en sí mismo. Mi caso avanzó sobre una base sólida en lugar de solo simpatía. Marguerite trató desesperadamente de reunir a la familia detrás de su hijo, insistiendo en que todo el incidente había sido exagerado enormemente, pero incluso en una familia que valoraba las apariencias por encima de casi todo lo demás, arrastrar a una mujer por el pelo y encerrarla en una habitación era una línea que ni siquiera ellos podían defender en voz alta. Con el tiempo, Weston perdió su acceso al condominio, se le ordenó pagar una parte significativa de los daños y vio cómo lo que quedaba de su reputación se desmoronaba silenciosamente entre los familiares que alguna vez estuvieron pendientes de cada una de sus palabras. Vendí ese condominio no mucho después, junto con todos los recuerdos que tenía de grasa, miedo y silencio. Y me mudé a un apartamento pequeño y luminoso al otro lado de la ciudad, donde la cocina finalmente se sintió como mía nuevamente en lugar de una jaula. Durante semanas después, luché por dormir en silencio. Mi mente todavía se preparaba para el sonido de una cerradura girando, pero lentamente, con el tiempo y el apoyo de personas que realmente me valoraban, el miedo comenzó a aflojarse. Construí una nueva vida a partir de las cenizas de esa noche brutal, una en la que nadie podía decidir mi valía contando la cantidad de platos que podía producir a pedido. Ahora recuerdo a la mujer acurrucada en el frío piso de la cocina, segura de que todo su mundo acababa de terminar, y desearía poder decirle que este nunca fue el final de nada. Era solo el comienzo de convertirse finalmente en alguien a quien nadie podría encerrar de nuevo. Si alguien en tu propia vida alguna vez ha tratado de hacer que el control parezca una tradición, ya entiendes por qué era necesario contar esta historia. Si llegó cerca de casa, presione suscribirse y únase a la familia Revenge Tales, porque la próxima historia que compartimos podría ser la que finalmente le dé el coraje de salir por esa puerta.